Evo Morales renunció y está asilado en México. Para algunos esta es una oportunidad para que la oposición vuelva a las calles y siga el ejemplo de la oposición boliviana. Para otros los eventos de Bolivia no se darán en Venezuela. Por eso pregunto, ¿la renuncia de Morales es una esperanza para la oposición venezolana? Para eso me voy con Michael McCarthy, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Georgetown University desde Washington. Michael, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Bueno, ya el titular lo dice todo. ¿Tú crees que hay una esperanza para la oposición venezolana? Porque algunos dicen, sí, esto va a crear un efecto dominó, va a haber vamos a decir, un efecto de espejo. Otros dicen, no, es un error comparar lo que pasa en Bolivia con lo que pasa en Venezuela, porque son dos sistemas y dos controles diferentes. ¿Qué dices tú? Bueno, es una pregunta con varias partes, entonces déjame comenzar con la parte número uno, digamos. Los gobiernos de la región están fomentando un debate de que en realidad es poco sofisticado, es decir, de que una opción entre fraudes y golpes, mientras que en la realidad lo están utilizando esto para el consumo interno. Y eso es importante porque la realidad en Bolivia es muy compleja. Y lo que te quiero decir con esto es que ciertamente el señor Morales es el responsable en cuanto al golpe inicial, con el autogolpe que dio con el proceso electoral fraudulento. Luego hubo una contragolpe, con rasgos tanto populares como militares. Entonces, todo eso es importante porque el mensaje que se transmite, el ejemplo de episodio en Bolivia, no es tan claro como algunos quisieran venderlo, digamos. Entonces, a tu pregunta, si es una oportunidad para la oposición venezolana bajo el liderazgo de Juan Guaidó, la respuesta es sí, porque ellos lo están interpretándolo como una victoria popular. Ahora, yo no creo de que eso implica automáticamente de que la población general lo está interpretándolo de la misma manera. Entonces, es importante en este sentido. Y el lado del señor Maduro, lo que pasó en Bolivia, es una razón más para reforzar su control institucional, es decir, aferrarse del poder sin cualquier concesión. Porque recordamos, Xavier, hay algo muy importante, que en el caso de Bolivia, el señor Morales acordó la participación de la OEA como actor imparcial en la observación electoral de su proceso. Sin la OEA en Bolivia, las cosas probablemente pudieran haber sido distintas, ¿no? Estaríamos viviendo otro momento sin la OEA. Y en el caso venezolano, la posibilidad de observación electoral internacional certificado por organismos internacionales no está contemplado en este momento. Entonces, es difícil comparar los casos en este sentido en cuanto al tema electoral. Sí, la calle es importante porque el impacto de Bolivia puede recalentar la calle un poquito y el escenario de escalar las tensiones lo podemos ver pronto, de repente este sábado, el 16 de noviembre, donde va a haber marchas tanto del lado Guaidó como del lado Maduro. Entonces, yo creo que sí es un nuevo episodio que vamos a estar viendo en Venezuela con un momento post-Bolivia. Ahora, hay una variable, cuando tú escuchas a la gente, aquellos que defienden la tesis de que no puedes comparar Bolivia y Venezuela como algo muy similar, porque hay muchos factores, pero un factor clave que tiene mucho peso es la participación del sector militar. Claro, o sea, en Bolivia tuviste que los militares decidieron apoyar, digamos, a la oposición, a los que estaban en la calle, algo que no sucede en Venezuela. Los críticos dicen que es por la influencia de Cuba, que está infiltrada en el poder militar, y hay diferentes explicaciones e hipótesis. ¿Tú consideras que la variable militar es la que hace la diferencia entre lo que vimos en Bolivia versus lo que se ve en Venezuela? Sin duda alguna, porque fue el ejército en Bolivia que, digamos, decidió no seguir los órdenes del señor Morales. Entonces, ellos decidieron que no queremos reprimir al pueblo. Había como que un problema de coordinación entre las fuerzas públicas, la policía, el ejército y otros.
Entonces, eso sí fue un factor clave. Ahora, ellos entonces en este sentido hicieron la sugerencia, como ya es famoso, de que el señor Morales debería renunciarse. En el caso venezolano, también hay que recordar que hay distintas fuerzas en la fuerza pública. Y el ejército realmente no ha tenido que salir a la calle como tal para defender a Maduro últimamente. Y eso porque las otras fuerzas represivas han sido, digamos, suficientemente eficaces para reprimir. Me refiero a las bandas criminales, los colectivos, otros grupos relacionados al Estado venezolano de Maduro que reprimen y también la Guardia Nacional. Entonces, lo que te estoy diciendo es que obviamente hay una diferencia muy importante, muy marcada entre dos casos, pero todavía no sabemos precisamente si el ejército venezolano saliera a la calle a defender a Maduro como tal, si la movilización de una oposición bajo Guaidó llegase, por ejemplo, a las puertas de Miraflores. Entonces, todavía no tenemos la respuesta, digamos, final a tu pregunta, que es muy, muy importante.